Buenas noches, profesor Cristian David Pizarro Moncada. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad nos toca hablar un poco del enfoque de nuestro ensayo, la manera como nosotros nos hemos enfocado para hablar un poco de los problemas o de los principales problemas en el Perú, como es el desarrollar un tema de la corrupción, ¿no? Bueno, para ello hemos trabajado dentro de nuestro equipo la señorita Lucila Alejandrina López Olivo y quien les habla Alexander Humberto Herrera. Vamos a enfrascarnos un poco en la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la postura asumida por nosotros como equipo? Nosotros como equipo tenemos una postura en la cual nos enfocamos para este ensayo en el tema de la corrupción. Sabemos que la corrupción es un fenómeno social que llegó a nuestra sociedad desde la época de la conquista, ¿verdad? Y desde entonces siempre ha estado muy presente en nuestro país. Si recordamos años anteriores, desde la época colonial, el virreinato, los gobiernos militares que hemos tenido, luego los disque gobiernos democráticos. Y cuando digo disque gobiernos democráticos, me refiero a que lo que comentaba unas semanas atrás un analista político que decía pues, ¿no? que en el Perú no existe la democracia. Lo que existe en el Perú son elecciones que se llevan a cabo cada 4 o 5 años para darle una apariencia de democrática. Y eso, democracia, ¿no? Eso lo inventan, por decirlo así, o lo crean algunos políticos que están hoy en día en el Estado también, ¿no? ¿Para qué? Para disimular un poco lo que ellos están haciendo, disimular en parte la corrupción que están haciendo. Entonces, ahora, ¿en qué nos hemos enfocado nosotros o quién o cuáles han sido los autores consultados por nosotros para poder hablar un poco de este ensayo? Nos hemos enfocado más que nada en el autor de este libro, Historia de la corrupción en el Perú, el sociólogo Alfonso Quirós Norris. ¿Quién es el señor Alfonso Quirós Norris? Es un peruano ya que estudió en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica, ingresó en el año 1974 y se dedicó en sus primeros años, bueno, a estudiar y luego que terminó la universidad a averiguar, ¿no? Y a poder investigar un poco de lo que sucedió realmente o lo que venía sucediendo en el país sobre la corrupción. La corrupción no es un tema actual, es un tema de que nos abarca hace 250 años, imagínense. O sea, tenemos corrupción desde años anteriores. Para Alfonso, esta investigación era algo que lo golpeaba mucho. Suelen decir sus compañeros cuando salían a caminar con él después de clases, donde él se agobiaba mucho, sufría bastante, ya, porque él decía, ¿por qué actuaron de esa manera, no? ¿Por qué hicieron tales cosas? ¿Por qué no hicieron de otra forma, no? Recuerden que este señor Alfonso Quirós es una persona que tanto el juez Carguancho como el fiscal José Domingo Pérez lo citan bastantes en estas sintonizadas audiencias que habían en la televisión con el caso de Odebrecht, ellos lo mencionaban mucho. ¿Y por qué? Porque realmente este hombre dedicó mucho tiempo de su vida a investigar, ¿no? Luego de que estuvo en Perú, viajó también a llevar una maestría al extranjero, en la Universidad de Columbia, y posteriormente, después de unos años, él lamentablemente le dio un cáncer que terminó con su vida, ¿no? Él murió en el 2013, justo meses antes de que se publicara la edición final de este libro, porque la primera publicación que hubo fue en inglés, lo hicieron en el 2008 y luego ya en el 2013 fue publicado este libro de la historia de la corrupción en el Perú, el cual ha sido uno de los libros más vendidos a nivel del Perú, teniendo algo de 45.000 ejemplares. Ya es un libro que enfoca y motiva mucho a la gente a leer porque sabemos que este es un mal endémico, la corrupción es un mal que viene y que persigue y que persiste todavía en nuestra sociedad y que va a depender mucho de nosotros lo que hagamos para poder cambiar esta situación. Ahora le doy paso a mi compañera Lucila para que continúe con las siguientes preguntas. Buenas noches, doctor, compañeros presentes. Eh, Hablando del tema de la corrupción en el Perú, en la pregunta del ensayo que nos dice, ¿qué cambio identificas en el desarrollo de tu ensayo, ¿no? En la actualidad. Hablando desde el punto de vista, la corrupción actual es un problema muy amplio que aqueja a nuestro país, no solamente en instituciones públicas y privadas, sino que se da en contra de los patrimonios del Estado, que eso es lo más perjudicial, ¿no? Y eso perjudica para el desarrollo del país. O sea, esta corrupción
viene de años anteriores, por no decirlo decirlo de siglos atrás, ¿no? Desde la época colonial hasta hoy sigue latente y va evolucionando cada día más y más sin poner un alto, como se dice, ¿no? A todo esta cosa negativa que acontece en nuestro país diariamente. Por otro lado, también nos preguntan ahí la pregunta que dice, ¿qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado de tu ensayo en la actualidad? Como dice el historiador Quirós Santiago, el Perú es un país profundamente afectado por la corrupción, tanto administrativa, política y sistemáticamente, ¿no? En el tiempo pasado como en el actual. Yendo muy allá de las cosas, lo que yo recalqué y saqué a flote es la corrupción actualmente lo que estamos viviendo, ¿no? Y los gobiernos anteriores también que pasaron, los gobiernos de turno, que hicieron muy mala formación de fondos, malformación de fondos, eh, como se dice, yendo contra el dinero del Estado, ¿no? Que nosotros aportamos mediante nuestros impuestos y que esas cosas deberían ir destinado para los regiones, caseríos, departamentos que más necesitan, ¿no? Y lamentablemente no es utilizado así, ¿no? Yéndonos a nuestro país más a fondo, vemos tantas necesidades y tanta pobreza que acontece en cada uno de esos sitios, de esos lugares. Si uno va mismo a ver, se encuentra en una situación muy caótica que lamentablemente los gobiernos de turno hacen lo que ellos mejor les parezca para ellos mismos, más no para el pueblo que necesita. Y desde ese punto de vista nomás vemos cómo la corrupción va rondando por todos lados de diferente índole. Gracias.